los datos anteriores vamos a agruparlos en clases o intervalos de clase. Para esto nos vamos a auxiliar con la fórmula de Sturges que dice K igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Como tenemos 53 datos, entonces necesitamos el logaritmo de 53 y nos queda lo siguiente. 1 más 3.322 por el logaritmo de 53 es igual a 6.7280 44,439. Lo aproximamos al entero siguiente. Aunque no se pueda aproximar matemáticamente, lo vamos a hacer porque no podemos tener 6 clases y una fracción de la otra clase. Entonces necesitamos 7 clases exactas. Luego que determinamos el número de clases, vamos a determinar de qué tamaño o qué amplitud va a tener cada clase. Y eso lo hacemos con la fórmula siguiente, y que la amplitud de cada clase es igual a R, que es el rango o recorrido de la variable dividido dentro de K, que es el número de clases. Tenemos el valor más alto de los datos, que es 1,98, menos el valor más pequeño, que es 1.45 sobre 7. Los datos corresponden a la estatura de un grupo de estudiantes. Entonces la amplitud nos quedaría 0.0757. Si el número que antecede al 5 es impar, se aproxima al entero siguiente. Entonces la amplitud nos quedaría de 0.08. Ya determinamos cuántas clases vamos a formar, entonces determinamos que son 7. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y también la amplitud de cada clase, que es de 0.08. Es importante determinar si la última clase contiene el valor más alto, que es 1.98, y si lo contiene. Entonces, es bueno comenzar con los límites inferiores. Entonces, comenzamos la primera clase con el valor más pequeño. En este caso, el valor más pequeño es 1.45. Le sumamos la amplitud, que es de 0.08, nos suma 1.53 y así sucesivamente hasta terminar todos los límites inferiores. Luego seguimos con los superiores, de 1.45 a 1.52 y así sucesivamente. Cuando vamos a ver la amplitud con límites absolutos, porque eso es lo que formamos ahorita, los límites absolutos, se toma en cuenta el límite inferior y el límite superior. Luego vamos con la tabulación. Ya vemos que el primer dato que tenemos es 1.71 y lo localizamos en la cuarta clase. Y así sucesivamente vamos haciendo toda la tabulación. Al final tenemos que de 1.45 a 1.52 tenemos 3 personas o 3 estudiantes. De 1.53 a 1.60, 18. De 1.61 a 1.68, 19 estudiantes. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato, y lo cual nos suma 53 datos. Luego de esto, tenemos que calcular el punto medio o marca de clase. El punto medio o marca de clase es el valor que representa a cada clase. Lo podemos simbolizar con X sub I, PM o marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? El límite inferior más el límite superior dividido 2. Para la primera clase,
1.45, que es el límite inferior, más 1.52, que es el límite superior, dividido 2, eso es igual a 1.485. Recordemos que el punto medio es el valor que representa a cada clase. En este caso, cuando formamos límites absolutos, y como la variable es cuantitativa continua, entonces debemos de calcular los límites reales. Los límites reales nos sirven para identificar que la variable es cuantitativa continua, porque aquí de 1.45 a 1.52, entre 1.52 y 1.53 hay infinidad de valores. También podemos tener límites constantes. En este caso son límites constantes porque la amplitud de cada clase es la misma. Entonces, si tenemos los límites constantes, para formar el punto medio, solo le sumamos la amplitud. Por ejemplo, 1.485 más 0.08, que es la amplitud del intervalo, 1.565, y así vamos formando todos los puntos medios de cada clase. También podemos trabajar con límites que no son constantes. ¿Por qué se llaman límites que no son constantes? Porque cada clase tiene diferente amplitud. También tenemos los límites aparentes. Cuando trabajamos con límites aparentes, aquí sí se está estableciendo la continuidad de la variable. Porque tenemos la primera clase de 1.45 a 1.53, la segunda de 1.53 a 1.61. Con el entendido de que para la tabulación en la primera clase vamos a tomar todas las personas que miden de 1.45 a 1.52. En la segunda clase vamos a tomar a las personas que miden 1.53 hasta 1.60. Vamos a calcular los límites reales. Ya dijimos que los límites reales establecen la continuidad de la variable. Entonces, vamos a comenzar con el límite real inferior de la primera clase. Entonces, el límite real inferior lo vamos a calcular. El límite superior de la clase anterior, en este caso vamos a suponer que es 1.44, más el límite inferior de la siguiente clase, más 1.45 dividido 2, tenemos que es 1.445. Entonces, ese es el límite real inferior de la primera clase. Calculemos el límite real superior de la primera clase. Entonces, sumamos 1.52, que es el límite superior de la clase anterior, más 1.53, que es el límite inferior de la clase siguiente. Entonces, tenemos dividido dentro de 2 nos da 1.525. Entonces, ese viene a ser el límite superior de la primera clase y el límite inferior de la segunda clase. Calculemos el límite superior de la segunda clase. Entonces, vamos a tener que es el límite superior de la segunda clase más el límite inferior de la tercera clase, 1.60 más 1.61 dividido 2, obtenemos 1.65, que es el límite real superior de la segunda clase y el límite real inferior de la tercera clase. Y así vamos calculando todos los límites reales. Luego de que hayamos calculado los límites reales, vamos a calcular medidas de tendencia central. Vamos a iniciar con la media aritmética. Entonces, la fórmula para calcular la media aritmética para muestras es sumatoria de X por la frecuencia dividido dentro de N. Ya sabemos que X representa el punto medio o marca de clase. Entonces, para la primera clase tenemos 1.485 por 3, que es la frecuencia, 4.455.
Para la segunda clase, 1.565 por la frecuencia que es 18, tenemos 28.17. Y así vamos calculando cada punto medio de cada clase por la frecuencia de esa clase. Entonces, al final nos suma 87.025. Y como la fórmula dice que es la sumatoria de cada valor de X por su frecuencia dividido dentro del total de datos, nos queda 87.025 dividido dentro de 53, que es el número de casos que tenemos, nos da un valor de 1.6419 y lo aproximamos a 1.64 metros. Entonces vamos a decir que la estatura media de los estudiantes es de 1.64 metros. Luego tenemos la fórmula para poblaciones, que la diferencia es que en lugar de X barra usa la letra griega mu. Y es igual sumatoria de X por la frecuencia o el punto medio sobre N mayúscula. Para calcular la mediana necesitamos las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a calcular las frecuencias acumuladas. Sumamos las frecuencias absolutas. 3 más 18, 21, más 19, 40, más 7, 47, más 4, 51, más 1, 52, más 1, 53. Luego determinamos cuál es el valor mediano. Entonces tenemos que 53 es el total de datos dividido 2, 26.5. Entonces determina donde esté contenido ese 26.5. Si tuviéramos dentro de las frecuencias acumuladas 26, no nos funciona porque no está contenido 26.5. Entonces el valor mediano está contenido aquí en el 40. Entonces esa es la clase que contiene la mediana. Una vez localizada la clase mediana, ya podemos sustituir los valores en la fórmula. Entonces la fórmula es esta. Entonces nos indica que es el límite real inferior de la clase que contiene a la mediana. Entonces el límite real inferior es 1.65 más el valor mediano, que es 26.5, menos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la mediana, que es 21, dividido dentro de la frecuencia de la clase mediana, que es 19, por la amplitud del intervalo 0.08, y esto da un valor de 1.6281. Al aproximarlo queda 1.63 metros. Entonces la estatura que deja por debajo de ella y por arriba de ella el 50% de los datos es 1.63 metros. La moda la localizamos donde está la frecuencia más alta, es decir, que de 1.61 a 1.68 hay 19 estudiantes. Entonces dice que es el límite real inferior de la clase que contiene la moda, más delta 1 o incremento 1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior, o sea, 19 menos 18, 1. Y delta 2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase siguiente. Entonces en el denominador tenemos delta 1 más delta 2. 1 más 12 igual 13. Multiplicado por la amplitud. Entonces tenemos que la moda es de 1.61 metros. O vamos a decir que la estatura más frecuente o la estatura que más se repite en los estudiantes es de 1.61 metros. Vamos a calcular las medidas de dispersión o variabilidad. Vamos a empezar con la varianza. Entonces, para calcular la varianza, a cada valor de X, en este caso que es el punto medio, le vamos a restar la media aritmética. Luego la diferencia la vamos a elevar al cuadrado y la multiplicamos
por su frecuencia, que es 3, y esto da un resultado de 0.072075. Y así con cada uno de los intervalos. Entonces el siguiente sería 1.565 menos 1.64. La diferencia la elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia, que es 18, y el resultado es 0.10125. Luego la sumatoria de estas diferencias nos va a dar 0.498925. La fórmula la tenemos aquí para muestras y para poblaciones. Vamos a calcular el de una muestra. Entonces 0.498925 sobre 52 da un resultado de 0.00959 metros al cuadrado. Recuerden que la varianza nos da valores al cuadrado. O sea, la dispersión de los datos alrededor de la media en valores al cuadrado. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar es exactamente el mismo procedimiento, solo que al resultado le calculamos la raíz cuadrada. La desviación estándar nos da en valores lineales u originales. Entonces, la variabilidad que hay en los datos alrededor de la media es de 0.098 metros. Recuerden, la desviación estándar nos da en valores lineales u originales. Coeficiente de variación es la desviación estándar como un porcentaje de la media. Entonces, esta es la fórmula para muestras y para poblaciones. Entonces el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre la media por 100 y nos da un resultado del 5.969, o sea 5.97%. Entonces la variabilidad relativa en la estatura de los estudiantes es del 5.97%. Recuerden que el coeficiente de variación nos es útil para determinar la variabilidad o dispersión en dos grupos de datos. Medidas de posición. Vamos a calcular el cuartil 1. Para calcular cuartiles, la fórmula es la siguiente. Límite real inferior de la clase que contiene el cuartil que estamos calculando. Para determinar la posición de ese cuartil es K por N. K es el cuartil que vamos a buscar, dividido 4, menos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase que contiene el cuartil, dividido sobre la frecuencia del cuartil por la amplitud del intervalo. Entonces vamos a calcular el cuartil 1 y la posición es K es el cuartil 1. Y luego tenemos 53 datos sobre 4. Eso me da 13.25, es la posición. Entonces vamos a buscar ese valor 13.25 y está contenido en la segunda clase. Entonces la segunda clase es la que contiene el cuartil 1. Una vez ubicada la clase que lo contiene, vamos a sustituir valores. Entonces es el límite real inferior de la clase que contiene el primer cuartil y es 1.525 más la posición que es 13.25 menos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior que es 3 dividido dentro de la frecuencia de la clase que contiene el cuartil 1, que es 18, por la amplitud del cuartil. Entonces todo esto da un resultado de 1.5705, o sea 1.57 metros, lo que quiere decir que la estatura del 25% que deja por debajo de ella el 25% de los estudiantes es 1.57 metros. Esa es una forma de interpretar. Y la otra forma sería
La estatura que es igual o superior al 75% de los casos es 1.57 metros. Los deciles son los que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Vamos a calcular el decil 4. Entonces, lo primero es determinar la posición del decil 4. Entonces tenemos, esta es la fórmula para determinar la posición, K por N sobre 10. Entonces, como queremos el decil 4, 4 por 53 dividido 10, la posición es 21.20. Ahora buscamos dónde está contenido ese valor y está contenido aquí en el 40, en la tercera clase. Entonces, una vez localizada la clase, iniciamos a sustituir valores. Entonces, el límite real inferior es 1.65 más la posición menos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior dividido la frecuencia de la clase que contiene el decil. Entonces 21.20 menos 21 sobre 19, que es la frecuencia, por la amplitud. La amplitud sigue siendo la misma. Entonces nos queda que el decil 4 es 1.61 metros. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de dos formas. Una es, el 40% de los estudiantes tiene una estatura inferior a unos 61 metros. Y la otra sería, el 60% de los estudiantes tiene una estatura igual o superior a 1.61 metros. Percentiles son los que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Entonces vamos a calcular el percentil 78. Como es una medida de posición, tenemos que determinar cuál es la posición de ese percentil. Entonces la fórmula es la siguiente, K por N sobre 100. N es el total de datos que tenemos, 78 por 53 sobre 100, la posición es 41.34. Entonces determinamos que el valor que contiene ese 41.34 es 47, lo que nos indica que el percentil 78 lo localizamos en la cuarta clase. Entonces vamos a sustituir valores. Dice que es el límite real inferior de la clase que contiene el percentil 78, 1.685, más la posición que es 41.34, menos la frecuencia acumulada hasta la clase anterior, que es 40, menos 40, todo esto dividido dentro de la frecuencia que contiene al percentil 78, que es 7, la frecuencia por la amplitud. Entonces nos queda que es 1.7003 igual a 1.70 metros. Entonces interpretamos, el 78% de los estudiantes tiene una estatura inferior a 1.70 metros. Y la otra interpretación, el 22% de los estudiantes tiene una estatura igual o superior a 1.70 metros.